their king. Would you take on a new disguise? Trade heaven to feel death. Bueno, ya estamos en el aire, ya estamos de vuelta con el invitado. Muy bien. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Alejandro Enrique, subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Matanza. Sí, sí. Bueno, a ver, comentanos un poquito. ¿Qué se está haciendo desde la Subsecretaría de Cultura? ¿Qué es lo que viene? Bueno, en materia cultural, en La Matanza creo que hay un terreno importante para trabajar, en general, desde todos los aspectos. Esto entendiéndolo desde la mirada del Estado municipal, como también de las actividades que se desarrollan en forma privada, independiente, ¿no? Creo que el terreno del cual le estoy hablando, tiene que ver con, primero, el potencial que tiene un distrito con 2 millones de habitantes. Pero 2 millones de habitantes, estamos hablando de una provincia en la cual hay habitantes para generar muchas actividades culturales, y de hecho las hay. Y que, bueno, como te decía, hay actividades que están vinculadas con el Estado municipal y otras que se desarrollan a través de las iniciativas privadas. Entendiendo que La Matanza durante mucho tiempo estuvo postergada en todos los planos, desde el punto de vista del desarrollo económico, desarrollo de infraestructura, este tiempo de recuperación que hubo, que los últimos 12, 14 años en La Matanza se ha producido una recuperación en esos planos que tal vez, si bien hay que entenderlo como prioridades en cuanto a resolver el problema de la salud, de la estructura escolar, del asfalto, los desagües, todas esas cuestiones que el Estado municipal desde el año 1999 lo tomó como una bandera para resolverle la vida a los matanceros. Lamentablemente a veces los recursos no alcanzaban también para llegar hasta las políticas culturales, ¿no? De un tiempo a esta parte, cuando se empezaban a resolver estas cuestiones que son tal vez más prioritarias todavía para los vecinos, el intendente no perdió el tiempo y se dio cuenta que a medida que se seguían generando los cambios en la vida de los matanceros, también había que trabajar en la parte cultural, ¿no? Entonces hay que recordar que desde el año 2008 se realiza la Feria del Libro, que es una gran apuesta que el intendente Espinosa ha puesto en marcha, y bueno, diferentes actividades, los mega eventos, espectáculos musicales, espectáculos recitales. Bueno, el año pasado se realizó el Encuentro Nacional de Muralistas. Bueno, esto tiene que ver con políticas que van llegando de a poco en materia cultural, pero que van llegando porque sin dudas que La Matanza ha recuperado algunas situaciones, como te decía recién, que eran tal vez de mayor urgencia, y ahora tal vez está el oxígeno y la posibilidad de hacer en cuanto a lo cultural. Esto siempre hay que entender que yo estoy convencido de que lo urgente no tiene que tapar lo importante, ¿sí? La cultura es importante, pero bueno, a veces hay urgencias que te obligan, ¿no? Tal vez hay gente que no lo recuerda, gente que no lo vivió, y si lo vivió era muy chica. En La Matanza, vos sabés que hubo que apagar un incendio en el año 2001 y había que poner todos los recursos en apagar ese incendio, que era un incendio económico y social. Yo me retrotraería un año antes también, en el 2000, en mayo, en el cual con Alberto Agastrini, con el intendente, a muy poquito de asumir, tuvimos más de 20.000 evacuados con inundaciones. Sí, sí. En La Matanza. Y sin recursos. Sin nada. Yo me acuerdo que estábamos mano a mano, yo dormía prácticamente en desarrollo social, ahí en la calle Catriel, con muchos compañeros. Es más, inclusive Alberto tenía una mano para descargar los camiones con agua, que no se llegaba. Y cuando uno llegaba a La Ferrere, a González Catán, a Guerrero del Pino, a sus lugares, cerca del río Matanza, con el agua la gente hasta acá, era muy triste realmente. Claro. Y lo que uno ve ahora en las últimas inundaciones que tuvimos, nada más que 100 y pico de evacuados, digo, bueno,
algo cambió, ¿no? Entonces yo que viví, eso lo viví personalmente, como persona estoy hablando, no como trabajador, como persona lo viví, y toda la gente que colaboró, que se puso en el 2000 la matanza al hombro, digamos, ¿sí? Claro. Fue algo, la verdad. Claro, vos en ese momento, ¿qué podías hablar de cultura? ¿Qué podías hacer de cultura? Yo te iba a sorprender. Yo me puse una nariz de payaso y le dije a Fernando, ¿puedo? Ya tiene que haber empezado ayer, me dijo. Y de ahí arrancamos con cultura, ¿sí? Llevándoles juegos a los pibes en los centros evacuados, llevar un poco de recreación, ¿sí? Que también tenían que ver, Claro. ¿no? Entonces yo digo, bueno, sí, algo ha cambiado. No, totalmente. Tal vez la gente que nos está siguiendo dice, bueno, empezaba preguntándole por cultura y se desviaron estos temas. Pasa que también hay que, uno tiene que entender la totalidad del escenario y que el presupuesto, los recursos con los que cuenta el Estado municipal son X. Y a veces ese X, como te decía, lo urgente llevó a descuidar lo importante, pero no se descuidó ni con mala intención, ni adrede para perjudicar a nadie, sino que tenía que ver con esto, de salvar, en este caso, a evacuados, o después, al año siguiente, en el 2001, con la crisis social, donde había gente que no comía. Entonces, bueno, sorteado ese inconveniente, se empezó a trabajar en cultura y, bueno, se ha dado un gran salto desde el 2007, 2008 en esta parte, en el cual el intendente ha tomado decisiones muy, muy fuertes, muy importantes, donde, bueno, la cultura empezó a ser acompañada del Estado, impulsada, teniendo el reconocimiento muchas veces desde el punto de vista institucional, otras veces desde el punto de vista económico. Yo creo que en ese sentido vamos también hacia una matanza donde se van a producir muchos cambios y en el cual, bueno, parte de nuestra tarea desde la subsecretaría, acompañando el trabajo de la secretaria Silvia Francese, tiene que ver con trabajar lo territorial, acompañando a los artistas en los barrios, haciendo actividades y, bueno, tomando la bandera de esto de reconocer que el arte matancero no es ni más ni menos que otros, sino que, bueno, tiene su propio perfil, tiene su identidad y lo que buscamos es esa política identitaria donde los pongamos sobre el escenario, donde los hagamos visibles, donde el vecino sepa que tiene grandes artistas en su barrio y que no necesita irse a Capital Federal a ver ninguna obra de teatro, a ver ninguna exposición de arte plástico o a escuchar a algún cantante, sino que lo tiene en su pueblo, en su barrio, en su localidad. Y en eso, bueno, también tenemos que trabajar desde la autoestima del artista local, como también el vecino, que tiene que dejar de encandilarse con las luces del centro, ¿no? Esto que siempre creímos que Buenos Aires es la gran usina, y bueno, sí, puede ser la gran usina, pero no es la única. Tiene todos los recursos para hacerlo, tiene muchas facilidades, pero creo que en lo que uno puede considerar el Gran Buenos Aires, y en este caso La Matanza, hay muchos artistas que nos deslumbran por su capacidad, por su tenacidad, por su sensibilidad artística, y tenemos que trabajar en ese sentido, porque creo que, como te decía, no somos ni más ni menos que nadie y tenemos grandes artistas. Sí, con lo que voy a decir, ¿vos le querés una pregunta, Juli? No. Estoy atentamente escuchando, pero en realidad lo que mientras él hablaba pensaba, ¿no? Que hay como en la matanza y en los matanceros una raíz muy fuerte, un orgullo muy grande de ser matancero y todo eso también es parte de la cultura, el crecimiento y darle el tiempo y a la necesidad que inicialmente se abocaron a saltar esas etapas y a cubrir esas necesidades, también es parte de la cultura. Uh-huh. Entonces, está bueno eso. Y también siento que de repente desde tu lugar hay un placer y un gusto muy grande de ser matancero, a través de tus libros también, de tu investigación. Yo estuve chusmeando un poco a ver de qué se trataban tus libros y interiorizándome, pues, porque soy acá, yo no soy de La Matanza, entonces estoy conociendo también un poco toda esta zona y la historia del lugar y demás, y es súper interesante uno de tus libros llenos de fotos, historias, y bueno, me parece que vos a través de eso también tenés ganas de
de darle la posibilidad a la gente de disfrutar de eso que vos lo tenés como algo muy personal. Claro. Sí, lo que sucede es que para los que nacimos, en verdad, bueno, yo nací por una cuestión de que no había maternidad en ese momento, en 3 de febrero, pero viví siempre en Matanza. Viví primero en Ramos y después ahora en Casanova. Y el que nació acá, el que creció, que vive en La Matanza, tiene, yo digo, ¿no? Tiene una noción limitada de lo que es ser matancero, se siente orgulloso. En verdad le das la dimensión cuando salís de La Matanza, porque ahí te das cuenta todo lo que genera La Matanza afuera, desde los interrogantes, desde la admiración, desde saber qué es La Matanza. Por mi labor como historiador me ha tocado viajar a diferentes congresos de historia en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, y por ejemplo hemos estado en Chivilcoy, en algún congreso de historia, y nos ha pasado ahí, se te acercan historiadores de otros distritos a preguntarte, ¿La Matanza? ¿Cómo es eso? Y qué bueno que son de La Matanza. Inclusive, todos sabemos que los tiempos de los intendentes a veces son muy limitados. El intendente de Chivilcoy, en el día que se hizo el congreso allí, se paró a hablar con nosotros media hora para preguntarnos. Fuimos una delegación de 6 matanceros allí, y se paró media hora a preguntarnos por el intendente, por La Matanza, por... Yo digo, y ahí cuando uno sale del distrito y empieza a percibir ese grado de atención que genera nuestro distrito, dice, en verdad somos más importantes a veces de lo que nosotros creemos y generamos muchas cosas, ¿no? Otro ejemplo, yo soy periodista también, y cuando íbamos a casa de gobierno, a cubrir alguna actividad en la cual iba el intendente Balestrini a firmar algún convenio, e iban otros intendentes. La delegación de periodistas de Matanza era de 10, y cuando iban de otro distrito, no los voy a nombrar, pero iban 2 o 1, claro. ¿no? Esa es la proporción, esa es la dimensión en cuanto al volumen, y yo también digo en cuanto a la riqueza. Ahí también juego de parcial, me parcializa mi opinión, pero digo, también es lo que te decía recién. Tenemos un distrito con 2 millones de habitantes, y además de la cantidad de artistas que tenemos, gente de la cultura, también tenemos gente muy capacitada, con mucha sensibilidad y con mucha producción, ¿no? Y esto tiene que ver con las dimensiones y la riqueza de la interculturalidad que se genera en La Matanza. En La Matanza, no te olvides que está el criollo, está el paisano de las provincias, nuestros compatriotas, están nuestros compatriotas de la patria grande, están países limítrofes que han venido aquí a trabajar, a ganarse la vida, a verse un espacio. Hay colectividades que vienen desde Europa. Entonces, todo eso ha generado en la Matanza como una especie de articulación, de mezcla, de melange de culturas, de saberes, de costumbres. Bueno, y ahí entra la música, entra las expresiones artísticas, todo tipo de expresiones antes, que hace que esto tenga una riqueza que no se repite en muchos lugares. Tal vez puede ocurrir algo en la Ciudad de Buenos Aires, pero esto de la multiplicidad de culturas que se congregan en La Matanza es algo que no se puede, no creo que se repita en otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Sí, Bueno, acá tenemos unos saluditos. El primero. Bueno, acá dice Rubén Dos Santos y Sandra, las manos solidarias de la Matanza, mandan un mensajito, muy bueno el programa, y un grande Alejandro, así que de un cariño enorme. Se ve que te tienen acá. No, déjame hacer una mención porque sí, Rubén y Sandra, la verdad que no sabía que estaban viendo, escuchando. Bueno. No, qué bueno. Sabés que en mi etapa de periodista, ya no lo ejerzo más, pero conocí a esta gente que, bueno, esto es lo que tiene La Matanza, ¿no? Viven en Atalaya, y bueno, me emociona decirlo, ¿no? Viven en una casa y sacaron todos los muebles y dan de comer a los chicos a la tarde. Viven en un comedor ellos. Perdieron espacio de hábitat, de convivencia con su familia. Tienen intimidad con la familia. No tienen comedor, en verdad sí tienen un living comedor, pero para los chicos del barrio. Y la verdad que, bueno, me alegra mucho que estén escuchando y siempre me acuerdo de ellos. Bueno, un ejemplo también. Sí, Mano Solidaria está en la calle, creo, Caupolicán, entre Lisboa y Bruselas. Y todos los que quieran acercar donaciones ahí, me parece que vale la pena ayudarlos a Rubén y a Sandra. De todas formas, te decimos, Rubén y Sandra, que acá tienen un espacio para cuando quieran venir, a contarnos lo que están haciendo. ¿Sí? No hace falta que llamen y que ustedes dicen, soy
Sandra Y Rubén, y Rubén, Manos Solidarias. y acá le abren la puerta Sí, para que por cuenten supuesto. todo lo que están haciendo, ¿sí? Sí. Bueno, otro saludito que tenemos de Graciela Salinas. Dice, qué calidad de invitado, felicitaciones. Así que bueno. Bueno, gracias, Graciela. Y acá el ruso Cuervo dice, aguante Matanza, inviten a vos. Y bueno, te voy a Si complacer. es cuervo, no, ¿eh? Si es cuervo, no. Pero si me es, claro, sí, ¿no? Y bueno, andás a ver quién es, ¿no? Es un amigo de la casa. Como, Ah, como muy que bien, Cuervo muy no. bien. El intendente San El Lorenzo. jefe de Cuervo, bueno, y el Cuidado. almirante, bueno. Bueno, no, espera un segundito porque le quiero hacer una pregunta que le dejé pendiente de la anterior. Lo que estamos hablando con el tema, pues nosotros estamos trabajando mucho en la inclusión al arte y la cultura de las personas con discapacidades diferentes, ¿no? ¿Qué está haciendo la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura y Educación? ¿Sí? Están trabajando en concordancia con la Secretaría de Discapacidades Diferentes. ¿Están haciendo algo con el tema ese? ¿Cómo? Sí, hay un par de ideas ahí dando vuelta, todavía no hemos podido ponerlas en marcha, pero estamos trabajando. Neda Bella, bueno, es una gran compañera, la conocemos, gran trabajadora, militante Sí, ya vamos a traer acá y también. de una larga trayectoria, ¿no? No hace falta que yo diga nada, pero bueno, sabemos que ella está haciendo una gran labor y tal vez en algún momento podamos darle forma para alargar ya algún tipo de actividad de esta que tenemos en carpeta, para que en verdad esto, y que está buena la pregunta que vos realizás, el arte es inclusivo, ¿no? El arte es una de las herramientas más inclusivas que uno puede conocer, y no solamente para apuntándole a ayudar a las personas con capacidades diferentes, reducidas, sino también entendiendo que muchas veces hay, como decir, amputaciones sociales que tienen que ver con la marginación, ¿no? Que eso genera también algún tipo de capacidad diferente, ¿no? No es lo mismo la persona que tiene recursos para pagarse un taller artístico o ir a un curso que aquella familia que no puede mandar a su chico a hacer una actividad cultural. Entonces, ahí también somos inclusivos con lo que la economía capitalista a veces hace, ¿no? Que es excluir. Entonces, por eso hay políticas de inclusión a nivel nacional, a nivel local, y en eso estamos trabajando. Donde tal vez la mano de la economía a través de intervención del Estado no llega a equiparar, nosotros tenemos que trabajar desde la cultura para conseguir que ese desnivel que produce, insisto, las economías de esta característica, donde hay que permanentemente ir corriendo detrás de las decisiones empresariales, porque los empresarios no están para hacer beneficencia, están para hacer negocios para ellos, y muchas veces no entienden que viven en una comunidad donde todos tenemos que convivir. Entonces necesitamos a veces, y eso es lo que reclama mucho la presidenta, empresarios que entiendan esto de tener un colectivo donde vivamos todos, donde sí, ganen dinero los empresarios, pero también permitan que los sectores del trabajo, los sectores que producen la riqueza en este país, que son los obreros, los empleados, los docentes, etcétera, puedan participar de diferentes actividades, entre ellas, bueno, el bienestar económico no tiene que estar solamente en comprarse un auto, sino también en pensar en participar de actividades culturales, en acceder a bienes culturales. Entonces, bueno, ahí también nosotros creemos que hay un camino para trabajar, y estamos trabajando en la inclusión. Vos sabés que hay orquestas juveniles en La Matanza, en la cual participan chicos de barrios con algunas dificultades económicas, barrios como, bueno, el barrio Palito, Estuvimos hablando la semana pasada justamente del tema etcétera. ese. Hay otras orquestas donde lo que se hace es, a través de la cultura, darle a los chicos una herramienta de inclusión, y donde precisamente, mira, ayer me hicieron un contacto, creo que la semana que viene tengo que recibir a un chico que es cartonero en Rafael Castillo y está estudiando chino mandarín en la Universidad de La Matanza. Espera. Con tan buenas calificaciones que, por lo que no te lo digo así un poco, mira, tal vez no debería, pero seguramente la semana que viene, cuando me entreviste con él, voy a tener más información, pero con tantas buenas calificaciones que parece que lo van a becado, lo van a enviar a China para hacer un poco de mejor. Una cuestión Bueno, cultural. Y ahí vamos a tratar te- de conseguirlo para el programa. No, y supuesto. ahí te demuestra esto de que, a ver, con posibilidades todos tenemos Todos, la chance el de alcance. desarrollarnos. Ahora el tema es que no tenemos todas las mismas posibilidades de punto de partida. O sea, el intendente siempre dice que el sueño de él, cuando termine su gestión, es que el vecino de Virrey del Pino, los chicos de Virrey del Pino, tengan las mismas posibilidades que el chico del primer cordón.
Esto, Sí. esto es fundamental. Y bueno, esa brecha tenemos que ir acortándola. Tal vez va a ser un trabajo de muy largo plazo, pero tenemos que ir acortando para que esas diferencias de posibilidades que tenemos todos se acoten. Entonces, esto de que hay que entender que no todos tenemos las mismas posibilidades está claro, porque el punto de partida hace que ya la diferencia sea desde el primer momento, o cuando se nace, o cuando se empieza a estudiar, o cuando uno quiere ingresar al mercado laboral. Esas diferencias que existen lamentablemente hechas por el mercado, no por el Estado. Por el Estado, en este caso, hay un Estado que presente, que quiere igualar, que busca permanentemente equilibrar la economía, a veces con muchas dificultades, porque los grupos económicos no quieren, se resisten, ¿no? Estamos ahora en un momento en el cual vemos que los grupos económicos hacen fuerza para que el dólar se dispare, para que la economía se desborde. Entonces digo, en ese sentido nosotros tenemos que trabajar para seguir en este camino, en el cual es un camino en el que se han generado muchas mejoras, se han alcanzado algunos objetivos, no todos, pero tenemos que seguir trabajando, porque este es el sendero para poder lograr una sociedad más justa, que sea igualitaria y que nos permita vivir a todos en un clima de convivencia, ¿no? Digo, otro de los elementos de integración, como la cultura, uno lo nota en cuanto a la marginalidad social que se produce, y que los chicos muchas veces están expuestos en esa marginalidad en la calle a los peores de los recursos, ¿no? Que puede ser el uso de armas, el consumo de algún estupefaciente. Entonces la cultura es una herramienta también para sacarlos de ahí, y que eso que algunos piensan que hay que reprimir a los chicos, no, chicos, hay que darle herramientas para que puedan conseguir pegar ese salto por encima de todas esas cosas que uno considera que no tienen que existir, y que, bueno, lamentablemente el mercado, el sistema se los acerca más que la cultura muchas veces, ¿no? Porque montones de veces esto en relación al castigo que uno se les quiere implementar a los menores. Los menores, desde mi punto de vista personal, que están en esta situación de abandono, que llegan a agarrar un arma para asaltar y demás, para mí son víctimas también. Son menores, justamente, y dependen de los mayores, ¿no? Esos mayores que somos nosotros, que son ustedes, que están con la posibilidad de brindarles otras herramientas para tomar otros caminos. Así que sí, es claro, creo que nadie puede decir seriamente que existe una maternidad de delincuentes, o que hay madres que cuando van al parto hacen nacer delincuentes. No, entonces obviamente. está claro que está claro que después que nacen los chicos hay algo en la sociedad que los rodea que los convierte, los empuja, y esto los convierte tomar otros caminos, y los que convierte no son en los víctimas de mejores. lo peor del Por sistema, eso te ¿no? digo, bueno, pero... Eso es una discusión muy amplia, que yo en algún momento lo hablé en un reportaje que me habían hecho una vez, y es que estos pibes que hoy están metiendo fierro, que están asaltando, estos chicos son los pibes, los niños, ¿sí?, del capitalismo loco que se vivió en los 90, que se criaron en una casa totalmente desintegrada, que comían en comedores cuando podían comer, ¿sí?, que nos metían la soja por todos lados, ¿sí? Bueno, son esos chicos que nadie pensó, ¿sí?, que iba a pasar 10 años después. Y ahora estamos viviendo esos problemas, ¿sí? Pues son chicos que se criaron en un hogar con mucha agresividad, sin ir a la escuela, en la calle. Eso fue lo que nos llevó el capitalismo. Sí, bueno, yo creo que sí se pensó cómo iban a terminar esos chicos, y los que pensaban cuáles eran las consecuencias de esas políticas económicas eran precisamente los que te daban la receta, o sea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales de crédito. Cuando te imponían una receta de esta característica, receta económica, sabían que la consecuencia era la destrucción de la industria, la destrucción del Estado, y por ende todo eso generaba esto que está diciendo Cristian, ¿no? Una familia desintegrada porque el padre no trabajaba, y en esa depresión se terminaba emborrachando, ¿sí?, o peleando con la madre, y los chicos en la calle o comiendo como podían. Entonces todo eso está totalmente planificado. O sea, la economía se planifica desde el Estado, o la planifican los grupos económicos y los grupos financieros. En este caso, durante la década del 90, esas políticas neoliberales que se aplicaron desde la Argentina y en otros países, pero que bajaban desde los organismos internacionales, tenían muy en claro cómo terminaba esto. Eran empobrecer a países que iban a terminar siendo dependientes de las grandes economías internacionales. Por suerte estamos en un proceso muy distinto, en el cual estamos en dirección a recuperar soberanía de todo tipo, soberanía política, económica. Entonces tenemos que seguir, porque lamentablemente
10 años de neoliberalismo, y hay que sumarle desde el 76 a esta parte, hasta el 83 también no hubo neoliberalismo, pero empezó la semilla de las políticas liberales con Martínez de Oz y compañía. Todo ese proceso de destrucción del Estado protector que nació en el 46, lamentablemente reconstruirlo lleva un tiempo mucho más prolongado. Y en el medio de esa reconstrucción vos encontrás que tenés dentro de tu país gente que atenta contra esa reconstrucción con un discurso que está disfrazado de republicano, de democrático, pero que lo que quiere es volver a políticas económicas donde los intereses nacionales estén supeditados a los intereses de los grupos económicos o, peor todavía, de las potencias internacionales. Entonces, nosotros tenemos que seguir en ese camino de recuperación de banderas y en el cual, insistimos, la cultura cumple un papel fundamental. Sí. Exactamente. Bueno, Cris, vamos a ver el video. Yo me quedo para cerrar, ¿sí? Un tema, bueno. Vamos Yo para cerrar, y te agradezco que haya venido al programa La Cultura Abierta Sin Fronteras. Y bueno, y de acá le hago la invitación también para cuando quiera venir la secretaria de Cultura, ¿sí? Le vamos a decir. Silvia Francese, está invitada para que venga y que nos cuente un poquito más. Y yo me quedo con esto de los pibes de la Villa Palito, que hoy en día tienen una orquesta sinfónica, ¿sí? Donde creo que ese es el futuro que vamos a tener de acá a 10 años, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, En La Matanza se está invirtiendo en muchos aspectos y también en cultura se está haciendo una gran inversión y creo que vamos en ese camino, ¿no? así que bueno, te agradezco nuevamente por estar aquí. Bueno, y acá están tus libros que van a estar hoy todo el programa. Bueno. Muchas gracias por venir. Déjame pasar un pequeño chivito, ¿no? Estoy terminando un nuevo libro este año que es la historia de la producción en La Matanza, que es muy importante. La Matanza fue la capital nacional de la industria en su momento y de más de 10.000 industrias hay que recordar que llegamos a 3.000 nada más. Hoy estamos en 7.000 industrias en La Matanza registradas por el Estado municipal y esto es importante también porque estamos parte de la recuperación que se está haciendo es eso, darle trabajo genuino a los matanceros. Entonces este año estamos con compañero Fito Correa, que es otro investigador, estamos haciendo un libro con la historia de la producción de La Matanza, desde su nacimiento en La Matanza, desde 1603. Entonces, bueno, ya lo van a tener aquí y creo que es importante también, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino para también que los matanceros empecemos a tener esto que decías vos, esto del orgullo y de la identidad de que La Matanza está recuperando muchas cosas, entre ellos haber sido la capital nacional de la industria. Bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿La Feria del Libro para cuándo? Sí, eso. Bueno, estaba empezando la Feria del Libro este mes, recordemos la primavera de libros, ¿sí? A partir del 20 estamos en la Plaza San Justo, pensábamos que iba a ser en otro lugar porque estaba el tema de la remodelación de la plaza, pero finalmente va a ser en la plaza. Sí, lugar histórico. Claro, sí, pero bueno, hay un tal, vos sabés que está para remodelarse la plaza, pero bueno, se postergó un poquito por suerte y vamos a hacerlo allí y esperemos que, como ocurre año tras año, sea un éxito de participación. Sí, porque yo me acuerdo que la primera feria fueron nada más que 40 stands, ¿no? Ahora hay más de 100. Sí, y lo más importante es que ya es una referencia de todos los años que la gente, los vecinos y los chicos preguntan por la feria. Sí, las escuelas. Y eso es una política a largo plazo. Eso es lo que hay que hacer en cultura. Política a largo plazo, sostener en el tiempo y que esto es una política pública y que si algún día al intendente le toca no estar más conduciendo los destinos del Estado, que los que vengan atrás le den continuidad a esto. Porque esto el intendente no lo hace en función de que lleve su nombre, sino que La Matanza tenga instalado una feria del libro para siempre, como pasa en todas las ciudades, ¿no? Y que esto no se entienda como que es la feria del libro del intendente. No, esto es una política pública del Estado municipal, que quede muy claro y que esperemos que tenga una continuidad aquí al resto de nuestra vida como matanceros, ¿no? Bueno, entonces te dejamos ir, te damos muchas gracias otra vez. Muy amables. Bueno, vamos con un tema. As their king, would you